El derecho está integrado por un conjunto de normas que regulan la vida de la comunidad, pero estas normas, que son las partículas básicas y esenciales del ordenamiento jurídico, no se yuxtaponen unas a otras sin orden ni concierto, sino que constituyen elementos o piezas integrantes de un sistema donde no siempre reina el orden o la armonía. El desorden en el sistema normativo se acentúa en el marco de los ordenamientos jurídicos actuales, cuya complejidad es mucho mayor que la complejidad del derecho en el Estado unitario europeo decimonónico. Recordemos que la articulación del sistema de fuentes es tanto más compleja cuanto más compleja es la sociedad a la cual se refieren, y en este sentido, la multiplicación de centros de poder en los estados constitucionales de nuestro tiempo se traduce en una compleja articulación del sistema de fuentes. A las fuentes tradicionales del derecho estatal se añaden, por un lado, las normas de los entes territoriales infraestatales, en el caso español, las normas de las comunidades autónomas, y, por otro lado, las normas internacionales y procedentes de organizaciones supranacionales, en el caso español, las normas de derecho europeo. Pero además, y junto a esta creciente multiplicidad de centros de producción normativa, deberíamos añadir la creciente multiplicidad de tipos de normas. Ambas cosas complican considerablemente la tarea de mantener un sistema ordenado y armónico de fuentes del derecho. La presencia de estos ordenamientos jurídicos tan complejos requiere de la existencia de principios destinados a organizar las relaciones entre los diversos tipos normativos que los integran. Principios que permitan determinar el ámbito de operatividad de cada norma y resolver los conflictos normativos que se puedan producir entre ellas. Entre estos principios destaca por su trascendencia en la actualidad el principio de competencia. En virtud del principio de competencia se produce una distribución material entre las fuentes del derecho, o lo que es lo mismo, se acota un ámbito material y se encomienda su regulación a un determinado tipo de norma, de manera que el resto de las normas del sistema no pueden, en principio, incidir sobre dicha materia. Así pues, el principio de competencia se vulnera cuando una norma se ocupa de materias que han sido encomendadas a otras fuentes del derecho y ello con independencia de cuál sea su rango formal. La distribución entre las fuentes del derecho estatales se concreta por la Constitución a través de diferentes mecanismos. En concreto, y con relación a las fuentes de derecho estatal, la Constitución procede de la siguiente manera. Primero, distribuyendo de forma estricta un cierto ámbito material entre dos fuentes, de manera que cada materia viene atribuida en exclusiva a una u otra, no pudiendo cualquiera de ellas desarrollar materias que no son objeto de su reserva, so pena de incurrir en vicio de competencia. El artículo 81.1 de la Constitución establece las materias que quedan reservadas a la regulación de una ley orgánica y que no pueden, por tanto, venir desarrolladas por ley ordinaria. Del mismo modo, la materia propia de ley orgánica no puede ser desarrollada por una ley, la materia propia de ley ordinaria, no puede ser desarrollada por una ley orgánica. Segundo, limitando constitucionalmente la competencia material de una fuente al prohibirle disciplinar una determinada materia, aunque sin hacer alusión a la norma competente para desarrollarla. Por ejemplo, el artículo 86.1 de la Constitución establece que el decreto-ley no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Y tercero, estableciendo una reserva material en virtud de la cual se establecen las materias que solo pueden ser reguladas por una determinada fuente, excluyendo así la intervención en este ámbito de cualquier otra, aunque sin limitar necesariamente el ámbito de actuación de la primera exclusivamente a la materia que ha sido objeto de reserva. En la Constitución española podemos encontrar reservas materiales de ley. En nuestro ordenamiento no existe la reserva reglamentaria, que pueden serlo de ley orgánica o de ley ordinaria. O podemos hablar, por ejemplo, también de la reserva a favor de los reglamentos parlamentarios que recoge el artículo 72.1 del mismo texto constitucional para regular la organización y funcionamiento de las cámaras. Pero por otro lado, ya hemos señalado que a las fuentes tradicionales del derecho estatal se añaden las normas de los entes territoriales infraestatales y las normas internacionales y emanadas de organizaciones supranacionales. Pues bien, en estos casos, o bien la norma sobre la producción jurídica procede a realizar una distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno,
Aun cuando en muchos casos con defectos, la Constitución concreta la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en sus artículos 148, 149 y 150, o bien prevé la posibilidad de ceder el ejercicio de competencias a organizaciones o instituciones internacionales, posibilidad que se ha concretado en el ámbito de la Unión Europea a través del artículo 93.1 de la Constitución. Tanto en el gobierno infraestatal como en el nivel del gobierno supraestatal desarrollan los ámbitos materiales propios de las competencias de las que son titulares o para cuyo ejercicio han sido habilitados. Y ello lo hacen a través de las fuentes del derecho determinadas para ello por su propio ordenamiento jurídico, sin que por consiguiente las normas o fuentes del derecho de un nivel de gobierno distinto puedan incidir en dicho ámbito. El respeto del principio de competencia es una condición de validez de las normas, por lo que su inobservancia constituye un vicio de invalidez que debe ser corregido a través de los oportunos procedimientos de anulación de las normas. Pero los problemas que pretende resolver el principio de competencia no son problemas de supra y subordinación, sino problemas de ocupación. Una norma infringe el principio de jerarquía cuando es incompatible o antinómica con otra norma de rango superior, lo cual exige un examen y cotejo de los contenidos preceptivos de ambas. La vulneración del principio de competencia, por el contrario, se produce cuando una norma se extralimita de las materias encomendadas al tipo normativo al que pertenece, y ello cualquiera que sea su contenido, esto es, incluso si no contradice norma alguna. Por tanto, para detectar el vicio de competencia de una norma no hay que analizar su contenido, sino que basta comprobar que regula materias que le están vedadas.